Pues vamos a hablar un poco del Evangelio. En el Evangelio Jesús nos dice que Él ha venido para dar la vista a los ciegos. Él ha venido para curar a los cojos. Él ha venido para liberar a los presos. Él ha venido para dar la vida a los muertos. Él ha venido para dar un mensaje bueno para todos nosotros. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Jesús es que Él lo que quiere hacer es darnos una libertad, pero una libertad integral. A mí quiere librarme de esta pierna, que la tengo en la cárcel. No, la pierna no está en la cárcel, estoy yo. No me basta con que tú me liberes una pierna. No me basta con que estando yo en la cárcel me cures y me liberes una oreja. La liberación de Jesús es toda, integral. Vamos a poner un ejemplo. Venid para acá vosotros dos, uno aquí y otro aquí. Alguna vez creo que ya me lo habéis escuchado, este ejemplo, algunos de vosotros. Mirad, hace unos cuantos años en Estados Unidos un psiquiatra hizo un experimento. Cogió a dos niños, más o menos de esta edad, y a este le dio buena ropa. Era ropa de marca. A este también le dio buena ropa, de marca. A este le dio buen calzado, de marca y de piel. A este también le dio buen calzado, de marca y de piel. A este le dio buena comida. No era marca blanca de Alimerca, era del Corte Inglés, del Gourmet. A este, come. Pero a él también le dio buena comida, buenísima, la misma, muy buena. A él lo envió a un colegio. No era un colegio público ni concertado, era un colegio privado, de pago, de los mejores. A él también. A él le regaló tabletas PlayStation de la última generación. A él también. A él lo llevó pues a Benidorm, a muchos sitios. A él también. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que a este niño le hablaba: ¿cómo has pasado la noche? Le hacía caricias, si alguna vez se portaba mal lo reñía, pero este de aquí no le hacía caso. Pasaba de él. Le daba la comida a uno y a otro. Con este hablaba, con este tenía muestras de cariño, con este no. Al cabo de 2 años, este niño estaba sano. Este niño estaba enfermo. Tenía la autoestima baja, lloraba. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué soy invisible? ¿Por qué no me riñen? ¿Por qué no me hablan? Así, tío, gracias. No basta lo material, no basta la comida y los trapitos, no basta el ordenador, no basta el teléfono móvil, no basta. Voy a contaros otro ejemplo. Este ya fue real también, pero es un experimento que se está haciendo por todo el mundo. Aquí en España, aquí en Asturias. Antes de venir de párroco para aquí, para San Lázaro, estuve de párroco en Tapia de Casariego. Tenía 6 parroquias y en una de ellas, Serantes, había una residencia de ancianos. Yo iba por allí regularmente para celebrar la misa y hacer visitas. Y cuando llegaba, hablaba con los ancianos y los ancianos me decían: ven, querían absorberme, cada uno quería que estuviera con él. Y me contaban sus cosas. Recuerdo que lloraban algunos de ellos. Me decían: mi hijo me trajo aquí y me dejó abandonado. No viene a visitarme. Mi hija también. Y había otra anciana que me decía: pues mi hija vino a verme ayer. Y por detrás la auxiliar decía: es mentira. Se lo inventaba porque quería creer. Y yo les decía a aquellos ancianos que lloraban: ¿pero de qué te quejas?
¿Tienes ropa? ¿De qué te quejas? Si tienes comida, ¿de qué te quejas? Si cuando estás enfermo te traen medicinas o te llevan al médico, ¿de qué te quejas? Si tienes una cama limpia con sábanas limpias y un techo, ¿de qué te quejas? Y es que no basta lo material, no basta para los niños, no basta para los mayores, no basta para los jóvenes, no basta para los adultos, no basta. Lo material solo no es suficiente. Somos más que materia. Y muchas veces creemos que por llenarnos de cosas ya está todo cumplido. Hace muchos años, en el 2010 sucedió una desgracia en el mundo, un terremoto que acabó con miles de personas en Haití. Miles de personas, lo recordaréis muchos de vosotros. Pues resultó que hicieron una entrevista al obispo Munilla, entonces era obispo de San Sebastián, y le preguntaron de varias cosas, y le preguntaron por el desastre, el terremoto y los muertos de Haití, y contestó él. Fue una desgracia grande, pero hay cosas que son mucho peores. Y al decir aquello, hubo un linchamiento en toda España contra este obispo. Le llegaron a llamar el obispo sin alma. Y él en una entrevista posterior dijo: mis palabras fueron manipuladas y tergiversadas. Por supuesto que la desgracia de Haití fue terrible, pero cuando yo hablaba que había cosas peores, me refería en un plano teológico. Peor que una enfermedad es el pecado que te lleva a la muerte para siempre. Peor que la muerte física es el pecado que te lleva a la muerte para siempre. Luego nos enteramos que él había ordenado entonces a Cáritas de San Sebastián que diera miles y miles de euros para allí, para Haití. Pero esto no lo dijo él, no lo dijo el obispo, lo dice Jesús. ¿No recordáis aquel pasaje donde resulta que vienen 4 hombres con un paralítico en una camilla, querían entrar donde estaba Jesús, no podían por el gentío, subieron al techo, quitaron unas losas y bajaron al paralítico delante de Jesús? Y cuando Jesús ve al paralítico le dice, fijaros lo que le dice: tus pecados quedan perdonados. ¿Sabéis lo que dijo el paralítico? Dijo: ¿cómo llevo? Era asturiano. ¿Cómo llevo? ¿Qué pecados ni qué narices? Yo vengo a que me hagas un milagrito al estilo de Lourdes, porque quiero caminar. ¿Qué era más grave? ¿La parálisis de las piernas o el pecado? Según Jesús es más grave el pecado. Voy a poner un ejemplo. Cuidado, lo voy a inventar, lo voy a inventar, pero real también. Hace ya un tiempo, aquí en Oviedo, hubo una mujer que era maltratada por el marido, y en medio de la discusión el marido cogió un cuchillo y le metió 3 puñaladas, 3. Una en el cuello, otra en el costado y otra en un dedo. Rápidamente la cogí en el coche, la llevé a las urgencias de Luca, y cuando vinieron los médicos, ¿a que no sabes lo que se les ocurrió hacer? Los médicos vieron que aquella mujer sangraba por el cuello, sangraba por el costado y por un dedo. Los médicos se tiraron a curar el dedo. ¿Qué diríais de estos médicos? Pues eso es lo que hizo Jesús. En vez de ir al dedo, que era que estaba paralítico, fue a la herida del cuello y del costado, la enfermedad, perdón, el pecado. El pecado nos destroza, que es mucho más peligroso porque no se ve. Es mucho más peligroso porque destroza familias, destroza personas. Voy a terminar con un caso real. Hacia 1975 terminó la guerra en Vietnam. Los comunistas de Vietcong vencieron a los yanquis y los echaron a patadas de Vietnam. Y
y a medida que iban avanzando los soldados comunistas, iban arrasando con todo lo que olía a occidental. Por ejemplo, las parroquias cristianas, eso son cosas de Occidente, las arrasaron, quemaron iglesias, mataron a gente y a muchos sacerdotes los metieron presos y también a obispos. Metieron preso a un obispo que se llamaba Francisco Van Tuam. Le metieron preso en una cárcel. Y allí lo tuvieron 13 años y 9 meses. 13 años y 9 meses. Pero resultó que enseguida tuvieron que sacarlo de la cárcel donde los tenían. Donde lo tenían él con las celdas. ¿Por qué? Porque resulta que él empezaba a escuchar, a consolar y a dar esperanza a todos los presos de aquella cárcel. Y dijeron, este nos machaca el negocio, porque queremos doblegar y que cambien de idea a todos esos presos. Y este obispo nos está destrozando nuestra táctica. Cogieron al obispo, lo sacaron de aquella cárcel y lo pusieron en la plazoleta de la cárcel. Pero pusieron unas estacas de bambú en un cuadrado y lo metieron allí. Era aquello tan estrecho que no se podía echar. Tenía que dormir de pie. Si llovía, no había techo. El agua caía sobre él. Si hacía sol, no había sombra. El sol caía sobre él. El frío, el calor, los mosquitos. Para ponerlo peor, le pusieron al lado a un centinela, un soldado muy bruto de los comunistas. A los 3 meses lo convirtió al catolicismo. Cuando se dieron cuenta, lo quitaron a aquel carcelero y le pusieron a otro más bruto. Tardó 4 meses en convertirlo al catolicismo. Y después lo que hicieron fue ponerle un soldado nuevo cada semana. Cada semana. Decía él, cuando de Strangis me traían un poquitín de vino, lo ponía aquí en la mano, en la palma de la mano, y un poquitín de pan. Y celebraba la misa de memoria, no tenía libros. Era el día más feliz, cuando podía celebrar la misa. Al cabo de 13 años y 9 meses, viendo el gobierno vietnamita que no podía hacer nada con él y que estaba siendo un referente en todo el pueblo, lo expulsaron. Y vino, lo trajeron para el Vaticano. Era 1988, era el año en que yo entraba en Roma a estudiar. Fue muy famoso Van Tuam. Lo primero que hizo el Papa Juan Pablo II fue ponerlo a predicar ejercicios espirituales para el propio Papa, los cardenales y los obispos. No salió rencoroso, vengativo, no salió depresivo. Era un hombre sereno. Nosotros podemos ir a Benidorm. Nosotros podemos, si queremos, ir al Corte Inglés, aquí en la calle Uría. Nosotros podemos ir aquí o allá. Y sin embargo, Van Tuam, en ese cuadrado de bambú, era más libre que nosotros. Coge ese secreto, porque ese secreto es Jesús, que te libera por fuera y por dentro, y nos libera integralmente. No caigamos en el error de mucha gente que simplemente por darles cosas ya pensamos que está todo bien. Y así, al primer problema que viene, somos frágiles porque no tenemos el cimiento fuerte de la fe. Que así sea.